Ustedes tendrían que compartir pantalla entonces. Sí, 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 yo tengo. A ver si me deja. Bien. ¿Cómo me querés arrancar vos? Bueno, nada, a nosotros nos tocó la cordillera frontal como provincia a estudiar. Eh, Vamos a arrancar con los límites y estableciendo bien cuáles son las situaciones geográficas de esta provincia geológica, eh, entendiendo que este nombre fue bautizado o acuñado por Grueben en el 38 más o menos y define este cordón o esta provincia montañosa a la que se interpone entre la precordillera y la cordillera principal. Eh, por ahí previo a esto, en el 1800, y porque se pueden encontrar algunos escasos estudios con un nombre que ya tienen en desuso, que se la llamaba Preandes, a esta provincia. Se extiende desde La Rioja hasta Mendoza, más o menos desde los 28 o 20 de latitud sur a los 35. eh, y Está compuesto por varios cordones montañosos. De hecho, en el norte, en lo que es la provincia de San Juan, comprende las cordilleras del Cajón de la Brea y el Colanguil y el Ancilta. Eh, en esta zona, más o menos, la cordillera frontal y la precordillera corren paralelamente. Después, más al sur, como que se separan. A la altura más o menos de Uspallata y Calingasta, y vuelven a unirse más al sur, donde la precordillera desaparece y queda la cordillera frontal zona hasta la altura del río Diamante, más o menos. Eh, el recorrido que hace, obviamente, es de norte a sur, y por ahí hay una diferencia con lo que es la cordillera principal, en que todos estos cordones no están tan unidos como si se unen en la cordillera principal. Eh, en la zona de Mendoza, los cordones más importantes son el cordón del Plata y el cordón del Portillo. Eh, las altitudes que se manejan como grandes cumbres, hay unas cuantas que superan los 5.000 y muy poquitos por encima de los 6.000. Eh, en lo que es por ahí características o cuestiones geológicas, se habla de una unidad antigua, rejuvenecida, puesto que tuvo dos situaciones distintas en la formación geológica. Eh, una principal antes de los 200 millones de años, más o menos, donde hizo erupción, se elevó esta cordillera, luego desaparece y hubo una segunda erupción muchos millones de años posterior, donde se consolidó como se observa en la actualidad, ¿no? Eh, la primer parte fue o está compuesta por rocas sedimentarias de la era paleozoica, y ya la segunda erupción, o como se lo conoce ahora, según Ramos y algunos otros colaboradores, la Proterozoica media. Eh, Esto es importante no solo en la génesis, sino en lo que vemos al día de hoy, donde por ahí las rocas más antiguas tienen su origen en rocas metamórficas o el vulcanismo, y por ahí las más jóvenes tienen que ver con lo que son fenómenos de inversión, compresión y, y deformaciones. Eh, en relación a por ahí a cuáles son las rocas por ahí que se pueden encontrar o diferenciar según las regiones y los distintos cordones. Tenemos por ahí lo que es el basamento, rocas basálticas, rocas volcanísticas, eh, y ya por ahí entre lo que es lo más
más nuevo, por decirlo de alguna manera. Tenemos algunos sedimentos fluviales y algunas rocas denominadas pangolitas y demás. Y por ahí, ¿cuál sería la importancia o- o saber bien cómo tenemos este tipo de formaciones? Eh, Tiene mucho que ver con los plegamientos tectogénicos y hidrogénicos que se dieron en nuestra zona y eh, lo más antiguo relacionado a la parte de cuando era las rocas del basamento inicial, o hablando de estos 350 millones de años previos, ¿no? Eh, y por ahí estas situaciones definen los tipos de cordones montañosos que vemos en la actualidad y la diferenciación de las distintas regiones, ¿no? Donde por ahí hay cordones montañosos con cumbres muy altas, con bloques bastante elevados. Después tenemos valles profundos y zonas de laderas abruptas y rocosas. Eh, el punto más alto de la cordillera frontal, si es que estamos en lo correcto, es el Cerro Negro o Cerro Negro Pabellón, con una altura de 6.157 metros sobre el nivel del mar, según el Instituto Geográfico Nacional, eh, y se encuentra más o menos a los 33 grados de latitud sur en el Cordón de las Delicias. ¿Querés que siga yo, Cosme? Con la flora y Eh, fauna. Dale. Dale. Por ahí también un aporte que en relación al Cerro Negro Pabellón, bueno, nosotros tenemos en la carrera por ahí para los chicos. Primero, por un lado, hasta donde investigamos, es un cerro con pocos ascensos en comparación con otros. Y un dato interesante de ahí es que Matías Hidalgo, que es profesor nuestro de Técnica 2, abrió una ruta en esa montaña, ¿no? Dato de color. Bien, ya yendo a lo que es la fauna, se pueden ver algunas imágenes. Mayormente, si bien hay diferencias entre los distintos sectores, mayormente vamos a encontrar todo, perdón, flora, no fauna, todo flora arbustiva, es decir, baja, por una cuestión del clima, sí, el clima en el que se encuentra toda la zona de la cordillera frontal. Particularmente es una zona en general bastante árida, entonces va a haber pocos sectores donde haya vegas, en algunos lugares hay, pero son pocos, y también mucho viento. Entonces, en general, lo que vamos a ver es este tipo de flora, jarillas, alpatacos, bueno, va a depender un poco de lo que es la zona. Por ahí en lo que es más en la zona altoandina, hay arbustos bajos, gramíneas, creo que era una de las plantas, si no recuerdo mal. Bueno, muchos líquenes, musgos, que bueno, un dato ahí también de color podría ser que los líquenes siempre nos van a marcar una buena calidad de aire. Entonces, cuando veamos líquenes en el ambiente, cuando estemos caminando y demás, es una referencia a tener en cuenta. Después, en lo que se refiere a la fauna, de todo lo que es la cordillera principal, bueno, si bien también va a variar un poco la zona, vamos a encontrar guanacos, zorros, bueno, el cóndor como vemos ahí como especie por ahí más representativa, ¿no? Para nosotros. Bueno, también obviamente también se van a encontrar, hay sectores donde se encuentran pumas y distintos roedores, puede haber aves rapaces, va a depender siempre un poco de la zona. Y bueno, acá un poco ya fuimos hablando de lo que era el clima, dijimos que era más bien un clima árido de montaña, con temperaturas bajas, suele haber heladas durante todo el año, independientemente de la época, sobre todo cuando estamos en altitudes por encima de los 3.000 metros de altura.
Esto no quiere decir que durante el día, o sea, durante la luz solar, no haga calor. De hecho, justamente una de las características es la amplitud térmica. Por ahí quienes han estado o quienes hemos estado caminando por la montaña nos hemos encontrado con bastante calor durante el día, y donde se esconde el sol, bueno, refresca bastante y tenemos que estar abrigándonos. Después, bueno, en lo que se refiere a los habitantes de toda esta provincia geológica, lo que nosotros pudimos investigar, encontramos como tres momentos o tres sectores. Mejor dicho, tres momentos. En un primer momento veíamos en lo que es hoy San Juan, bueno, los cazadores de la cultura fortuna, que esto era, por lo que pudimos investigar, una de las poblaciones humanas más antiguas, y siempre fueron tribus nómades, es decir, como eran cazadores, iban detrás de las presas, entonces de esta manera se iban movilizando a distintos lugares acorde a donde estaban las presas que cazaban. Luego, alrededor del año 6000 a.C., ya en lo que sería el sector de Calingasta, también había otro grupo humano, otra tribu en la zona de los Morillos, que también justamente tenían más o menos la misma situación, eran cazadores y por eso eran nómades. Y por último, lo que encontramos fue que ya en el año 1350 después de Cristo se empiezan a asentar los huarpes, ¿no? Que bueno, los huarpes abarcaron un territorio mayor en todo lo que sería San Juan, Mendoza, San Luis, y bueno, fue por lo que pudimos investigar, que no se me enoje Elisa por ahí, una de las últimas culturas, uno de los últimos pueblos originarios de la zona. Y bueno, al igual que sus antecesores, o al igual que los otros pueblos originarios que estaban anteriores, eran cazadores, tanto de guanacos como ñandúes. En lo que se refiere a la toponimia, bueno, Cosme habló un poco de lo que era el Cordón del Plata y está el Cerro Ancilta. Por ahí lo que pudimos ver es que había como distintas posturas o distintas teorías de por qué, por ejemplo, el Cordón del Plata se llamaba así. Por un lado, encontramos teorías que se referían al color de la montaña y que por eso se le llamaba Cordón del Plata. Y por otro lado también encontramos algunas leyendas o algunos documentos que hablan de minas de plata, justamente, entonces que de ahí venía el nombre. La verdad que no terminamos de... O sea, no sabemos cuál de las dos sería la correcta, porque estaban las dos con la misma fuerza, digamos, esas dos corrientes. Bueno, en el caso de Ancilta también encontramos que se refería por ahí a una lengua quechua o del pueblo originario, ¿no? De ese momento. Bueno, ya finalizando, lo que fue la planificación del ascenso o del trekking, que nosotros lo que habíamos visto ahí es, como se puede ver en la imagen, el cerro de Punta Negra, que está ubicado en Arenales, para los que fuimos en la salida lo pudimos ver, y es un cerro de 4.390 metros. Lo que sería la expedición duraría 3 días, tenemos que hacer una noche en un campamento, ahí en el campamento de los militares, en el refugio, perdón, de los militares. Y en lo que se refería a los riesgos tanto geológicos como ambientales, lo que podíamos detectar es que posibilidades de sismo, si bien son menores, bueno, nunca está exento, caídas de roca, caída de alguna persona, esto puede ser provocado, las dos cuestiones pueden ser provocadas por el viento, y también dependiendo de la época en la que uno vaya, puede haber hielo, nieve, bueno, dependiendo las características del momento. Y como síntesis grupal, lo que llegamos a la conclusión con Cosme era, refiriéndonos a nuestro rol como futuros guías, en cuanto a esto de conocer la geología del lugar, la flora y la fauna, como la dimensión cultural histórica, nos va a permitir saber por dónde estamos caminando, y eso nos va a servir para explicarle a la gente, para tener temas de conversación. Creemos que es fundamental, y sobre todo, el punto que sigue es que nosotros vamos a ser educadores ambientales, o sea, con nuestro rol como guía debemos ser educadores ambientales, entonces también conocer todas estas cuestiones de la flora y la fauna nos va a permitir cuidarla más y colaborar a que se dañe lo menos posible, que es el último punto y que creemos que es de vital importancia, enseñarle a nuestros clientes o
o la gente con la que andemos a generar el menor daño posible al ecosistema que estemos transitando. Más allá de que nos guste a todos, somos conscientes que transitando en los sectores generamos un daño al ecosistema. Bueno, lo que se busca, o lo que creemos que es fundamental en nuestro rol de educadores ambientales, es reducir ese daño al mínimo posible. Y por ahí, y qué sé yo, relacionado a lo que es una cuestión, no sé si más personal o relacionado con mi eh, cuestión profesional, entre lo que es esto de la flora que estábamos hablando, hay dos plantas bastante importantes que se usan mucho en la fitomedicina, que es la cola de quirquincho y el calafate enano. Por ahí la cola de quirquincho se usa en infusiones, se puede utilizar en el mate o se pueden hacer cremas o preparados, ya que tiene o está descrito como neuroprotector, tiene actividades también diuréticas y digestivas para lo que es el estreñimiento o la distensión abdominal. Y el calafate también se lo utiliza en el apoyo cognitivo y como energético. Y este por ahí tiene más usos en preparados ya sea el fruto, o viene jaleas y mermeladas, así que eso también está bueno saberlo y distinguir cuáles son este tipo de plantas para consumo relacionados con el tema de la salud.